Buenas tardes, mi nombre es Rubén Alfredo Gómez, estudiante de Pedagogía de la Universidad Iberoamericana, 100% virtual, de Pedagogía Infantil. Hoy les voy a hablar de la didáctica de las matemáticas, el nacimiento y desarrollo de un concepto geométrico, la semana 2 de la licenciada Tatiana Marcela Rojas Salamanca, estudiante Rubén Alfredo Gómez, contratación febrero 12 de 2018. El trabajo que realicé lo enfoqué en el ángulo. El instrumento geométrico me basé en el ángulo. Dice que es una abertura formada por dos semirrectas, a esto se le llama ángulo. Y se llama ángulo a la parte del plano limitada por dos semirrectas que parten de un mismo punto llamado vértice. Los lados del ángulo son las semirrectas que lo forman. El vértice del ángulo es el punto común que es el origen de los lados. Estos temas los obtuve de un diccionario virtual. Historia de los ángulos. Como sabemos nosotros que desde los comienzos de la creación del universo han existido siempre los ángulos. Los ángulos están presentes siempre en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en todos los objetos. Si el objeto es redondo, el objeto va a tener un ángulo por una luz, por una proyección o por una sombra. Si hay un elemento redondo, este ángulo, a eso es que me hago yo referencia. Con las partes de nuestro cuerpo podemos también formar diferentes ángulos. Por ejemplo, con los dedos de nuestra mano, en forma de V, podemos hacer un ángulo agudo, al igual que con nuestras piernas o con nuestros brazos. Y un alto porcentaje de lo que nos rodea siempre estará y conformado por los ángulos. En geometría, el ángulo puede ser entendido como la parte del plano comprendida entre dos semirrectas llamados lados, que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. Para medir ángulos se le asocia un marco de circunferencia determinado por los radios considerados dentro de los lados del ángulo a medir. Su medida será múltiplo de la razón entre la longitud del arco y el radio, dependiendo de las unidades. El sistema que nosotros manejamos para esto se llama radian y se trabaja en grado sexagesimal o el grado centesimal. Tipos de ángulos según su tamaño. También nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de ángulos y según su tamaño se van a clasificar en los siguientes. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados y más de 0 grados. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados y sus ángulos son perpendiculares entre sí, sus lados. Está el ángulo obtuso, que es el que mide mayor de 90 grados y menos que 180 grados. Y tenemos también el ángulo llano, que mide 180 grados y es cuando se unen dos ángulos rectos. Aquí vemos las clases de ángulos, los diferentes ángulos que tenemos. Está el ángulo recto, 90 grados, el ángulo llano, 180 grados, el ángulo agudo de 0 a 90 grados y el ángulo obtuso de 90 a 180 grados. Y si tenemos un ángulo completo que pasaría a ser parte de un ángulo completo que ocupa 360 grados. Estas son las partes de un ángulo. Está el vértice, que es el punto que hace que las dos líneas hagan el ángulo, y sus lados. ¿Cómo se miden los ángulos? Siempre nosotros, a través del tiempo, han existido innumerables instrumentos de medición para los ángulos. Primero tenemos los sextantes. Un sextante es una herramienta muy antigua para medir ángulos. Lo utilizaban mucho en los barcos, en la navegación. Tenemos el compás, que es, por decir algo, uno de los que en nuestro medio todavía lo utilizamos para hacer circunferencias, para medir ángulos y para hacer ángulos. Está el transportador, que es muy común en nuestros estudiantes, y está el goniómetro. El goniómetro se caracteriza porque es un instrumento para medir ángulos de forma precisa, con sus grados, minutos y segundos. Esta es la bibliografía de la cual obtuve el diferente trabajo realizado para la semana 2 de matemáticas. Muchísimas gracias, Rubén Alfredo Gómez, de Contratación Santander.